Hola chicos y bienvenidos a una nueva clase virtual donde vamos a trabajar el concepto del calor, concretamente dentro del tema 12 de vuestro libro de física. Lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que es el calor. El calor es la energía que se transfiere de los cuerpos calientes a los cuerpos que están fríos. Concretamente, también se puede llamar energía calorífica o térmica. Por eso muchas veces la utilizamos mal en el contexto social. Aquí os pongo la imagen que tenéis en vuestro libro donde se ve perfectamente que el objeto que está caliente le está cediendo energía, en forma de calor, al objeto que está frío. ¿Y entonces qué es temperatura? Bueno, es un indicador de la cantidad de energía y de la movilidad que tienen las partículas de una sustancia química. Concretamente, la temperatura nos mide la sensación de calor o frío, pero no la energía, ¿vale? Es decir, cuando hablamos del calor, lo que vamos a ver son una serie de manifestaciones sobre los cuerpos. Esto se va a ver principalmente afectado por una serie de parámetros que vamos a ver a continuación. Lo primero es que la variación de temperatura provoca una serie de cambios y para que se vean esos cambios vamos a ver que la temperatura, esa variación, va a depender de tres parámetros fundamentales. Uno es la masa, otro es el calor específico y otro es la variación de temperatura. Los calores específicos son valores únicos para cada sustancia química y se encuentran en tablas. Cuando hagamos ejercicios siempre os daré los valores de los calores específicos. El único que por repetición terminaréis aprendiéndoos es el del agua. Entonces, si yo pongo en una fórmula lo que acabo de decir, los tres parámetros que afectan a la variación de temperatura, en este caso en forma de calor, diré que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. El calor se mide en julios, la masa se mide en kilos, el calor específico se mide en julio partido kilogramo Kelvin. Y un detalle, en algunos libros y en algunas tablas pueden venir los ejercicios detallando que el calor específico está en julio partido kilogramo grado centígrado. Por tanto, si el calor específico indica que es grado centígrado, el ejercicio se hace en grado centígrado. Si el ejercicio nos dice que el calor específico es julio partido kilogramo Kelvin, el ejercicio se hace en Kelvin, ¿vale? Y la variación de temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial y se mide en Kelvin o en grado centígrado, dependiendo de lo que nos especifique el calor específico. Debido al calor podemos observar dos comportamientos en la naturaleza. Estáis habituados a verlo, pero no sabéis muchas veces cómo lo nombramos. Todo esto dado hasta ahora, os recuerdo chicos que lo dimos en segundo. Como sé que queda muy atrás en el tiempo, por eso lo refresco un poquito más lento. Por un lado teníamos la dilatación, que es cuando aumenta el volumen al calentar un objeto. Al calentarlo lo que va a provocar es una bajada de densidad y nosotros lo solemos ver en las puntas de los puentes. Pero también podemos ver el comportamiento contrario, es decir, lo que se llama la contracción, que ocurre cuando enfriamos las sustancias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aumenta o disminuye su volumen? Bueno, al calentar una sustancia, sus partículas se van a mover más. Cuanto más se muevan, más espacio necesitan para moverse. Por eso, de ahí viene su aumento de volumen. El aumento de volumen es más significativo cuanto mayor sea la movilidad de sus partículas, ¿vale? Pensar que cuando dimos la teoría que explicaba los distintos estados de la naturaleza, los sólidos tenían muchísimo control sobre sus partículas, por tanto tendrían poco movimiento, los líquidos tenían algo de flexibilidad de movimiento y los gases eran los que tenían más movimiento. Por tanto, se verá más significativo el aumento del volumen en gases, seguido de los líquidos y por último los sólidos. Y concretamente os traigo el ejemplo, en el caso de los gases lo podríamos ver, por ejemplo, un globo aerostático, donde nosotros lo que vamos haciendo es calentar progresivamente el gas que está contenido dentro de ese globo para conseguir que suba o descienda, ¿vale? En el caso del termómetro tenemos mercurio que está dentro de un tubito, entonces lo que ocurriría es que simple y llanamente cuando aumenta la temperatura sube más fácil o más rápido el mercurio dentro de este tubito, cuando la temperatura disminuye baja por este tubito. Y en el caso de los sólidos lo veríamos en las juntas de los puentes o también, por ejemplo, en los ensambles en las piezas del ferrocarril, concretamente de la vía.
Cambios de estado. A ver, otro repasito. Los estados de agregación se diferencian en el grado de movilidad que tienen sus partículas, que ya lo acabo de comentar. Para cambiar de un estado a otro, lo que tenemos que hacer es aumentar o disminuir la energía interna, es decir, aumentar o disminuir la temperatura, ¿vale? Nosotros lo vamos a ver como temperatura, pero realmente lo que vamos a hacer es aumentar o disminuir el calor, ese aporte de energía interna. Os pongo el esquema de los cambios de estado, que lo habéis dado conmigo desde primero de la ESO. A estas alturas, más o menos, os los deberíais de saber, ya simplemente por la aburrida que soy yo, dándolos todos los años. Y lo siguiente que tenemos que hablar es de la temperatura en la que se produce un cambio de estado. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Bueno, pues ese detalle es lo que se llama temperatura de cambio de estado. Y en el caso de las sustancias puras se mantiene constante durante todo el cambio. Es decir, el agua se congela a 0 grados centígrados, sería la temperatura a la que se produce el cambio de estado, y el agua hierve a 100 grados es la temperatura de cambio de estado. Pero la energía que debe aportarse para que se produzca el cambio de estado se le llama calor latente y se va a llamar de dos maneras diferentes. Cuando nosotros hablamos de vaporización, es decir, pasar de líquido a gas, se va a llamar calor latente de vaporización. Por tanto, a ese calor se le va a llamar calor de vaporización. Y en el caso de pasar de sólido a líquido, se va a llamar calor latente de fusión y por tanto su calor sería el calor de fusión, ¿vale? Esto los que vayáis por bachillerato lo vais a trabajar más en profundidad y de hecho hay varias modalidades de ejercicios, pero bueno, yo aquí simplemente os lo traigo para que os vaya sonando la información. Propagación del calor, otra de las cosas que dimos cuando estábamos en segundo. Cuando hablamos de formas de propagar del calor hay tres, ¿vale? En el caso de los sólidos, cuando unas partículas se van calentando, como las partículas que lo conforman están muy pegadas, va a provocar que entre ellas se vayan calentando progresivamente. Entonces, en este caso, la conducción siempre va a ser una manifestación de propagación de calor cuando hablamos de objetos sólidos. Por ejemplo, en la fotografía, que lo tenéis también en vuestro libro, sería el caso A, donde yo estoy viendo una sartén. La convección sería lo que puede ocurrir dentro de líquidos y gases. En este caso, se va formando como si fuera una cinta transportadora, las partículas que se van calentando ascienden y las que van enfriando van bajando, haciendo un circuito cerrado perfecto. En este caso es lo que veríais en ese cazo, donde vemos agua que está hirviendo. Lo que burbujea hacia arriba permite que suba todo lo que está más caliente y lo frío ocupa su lugar para poder calentarse. Y en el apartado C tendríamos la radiación, que es aquella que no necesita un material para poder transmitirse. Por ejemplo, si yo enchufo el radiador, simplemente por generar ese calor se genera una energía de tipo infrarrojo, que es lo que a nosotros nos aporta el calor, pero no la podemos ver. ¿Qué es un equilibrio térmico? Bueno, por definición, cuando tenemos dos sustancias que están a distinta temperatura, van a llegar a un equilibrio térmico cuando ambas tengan exactamente la misma temperatura. Esa temperatura que consiguen se llama temperatura de equilibrio. Algo facilito. ¿Cómo lo expreso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es materializar la definición. Es como si yo fuera a hacer calor del objeto que está más caliente y por otro lado el calor del objeto que está más frío. Pero como tienen que llegar a un equilibrio, los dos valores tienen que ser exactamente iguales. Bien. Deshago la fórmula del calor y lo que hago es desarrollar que es masa por calor específico por variación de temperatura. Vale. El objeto caliente lo que va a hacer es perder temperatura, es decir, que la temperatura inicial que tiene siempre va a ser más alta que la temperatura de equilibrio. Y en el caso del objeto que está frío, la temperatura de equilibrio va a ser más alta que la temperatura inicial que tenía. Por tanto, para escribirlo, lo he puntualizado de esta manera, por eso lo veis en rojo. En el caso del objeto caliente va a perder temperatura, por eso le resto la temperatura de equilibrio. Y en el caso del objeto que está frío va a ganar energía, ¿vale? Y luego también os menciono, aunque lo vamos a desarrollar más adelante, lo que son los calorímetros. En este caso son unos dispositivos que se utilizan en laboratorios que nos permiten precisamente estudiar situaciones de equilibrio térmico, ¿vale? O detectar, sin tener claro cuál es el calor específico de una sustancia, cuál es
esa sustancia química, ya que nos permite hacer el estudio del calor internamente. Lo tenéis en el libro detallado, o sea, si alguien siente curiosidad, incluso hay varios experimentos para poder intentar crear un calorímetro casero. Hay que tener cuidado, ¿vale? Vamos a llevarlo a la práctica. El primer ejercicio que os pongo como ejemplo nos pregunta calcular la cantidad de calor que debemos aportar a 800 gramos de alcohol a 20 grados centígrados si queremos que su temperatura suba a 30 grados centígrados. Y nos menciona que el calor específico del alcohol son 2400 julios partido kilogramo grado centígrado. Bien, saco los datos. Me pide calor, tengo la masa de alcohol, las temperaturas en grados centígrados y por otro lado tengo el calor específico. Bien. Tengo que revisar los datos, ¿vale? Siempre en todos los ejercicios hay que revisar los datos. La masa de alcohol la tengo que pasar a kilogramos, ¿vale? Porque la necesito utilizar en el sistema internacional. Y ojo, como el calor específico nos está indicando que está en grado centígrado, el ejercicio se va a hacer en grado centígrado. Sustituyo los datos en la fórmula del calor. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Y en este caso la variación de temperatura es 30 menos 20. Por tanto, el resultado al multiplicar son 19.200 julios. Vamos a liarnos un poquito más y vamos a buscar una situación de equilibrio. Vale, en este ejercicio que os pongo de ejemplo, nos pide calcular la temperatura de equilibrio de una mezcla de medio litro de agua a 15 grados con un cuarto de litro de aceite a 30 grados y nos da para ello la densidad del aceite y el calor específico del aceite. Bien, aunque el libro en este ejemplo no os lo ponga, el calor específico del agua también os lo da porque está implícito en todos los ejercicios. Yo ya os lo pongo después, más adelante, en los datos. Bien, el agua nos dice que tengo medio litro, es decir, 0,5 litros de agua. Como la densidad del agua es 1, la masa es igual al volumen. Entonces, en este caso, 0,5 kilos. ¿Qué es lo que nos va a pasar con el aceite? Que el aceite nos da 0,25 litros de aceite, pero la densidad del agua no es 1, es casi, pero no es lo mismo. Entonces, con la fórmula de la densidad, yo lo que voy a poner, que es masa partido volumen. Despejo de la fórmula de la densidad cuál es la masa y el resultado que nos da es 0,23 gramos. Bien, nos dice que el agua está a 15 grados y que el aceite está a 30. Por tanto, el agua que está a menos temperatura va a ganar, ¿vale? Va a ganar energía y el aceite que está a 30 va a perder energía. ¿Cómo? Lo vamos a hacer a través de la fórmula del equilibrio. En este caso, yo estoy manifestando que por un lado tiene que establecerse un equilibrio, es decir, que el calor del objeto que va a ganar calor tiene que ser exactamente igual al calor del objeto que va a perder ese calor. Entonces, sustituyo las fórmulas masa por calor específico por variación de temperatura. Sustituyo los datos para el objeto que gana calor. En este caso sería entonces en este caso sería 0,23 porque es la masa del aceite. He hecho una reformulación, ¿vale? He cambiado arriba para dejar el que pierde calor siempre al principio. Entonces de esta manera tendría los 0,23 kilogramos del aceite por su calor específico, que es 1670, por la temperatura original que tenía, que era 30, menos la temperatura de equilibrio, ¿vale? Y por otro lado tengo el dato de la zona que gana calor. En este caso sería los 0,5 kilogramos de agua por su calor específico, por la temperatura de equilibrio menos los 15 grados que tiene. Bien, si yo hago esto, lo que voy a hacer es calcular 0,23 por 1670, que nos da 384,1, y por otro lado lo que he hecho ha sido 0,5 por 4180, ¿vale? Que me ha dado como resultado 2090. Bien, si os fijáis, los paréntesis todavía no los he tocado. Bien, el número que está delante del paréntesis multiplica a todo el paréntesis. Por tanto, haciendo los cálculos, 384,1 por 30 me da 11.523, 384,1 por temperatura de equilibrio nos da menos 384,1 temperatura de equilibrio, y al otro lado de la igualdad nos da 2090 temperatura de equilibrio menos 2090 por 15, que son 31.350. Bien, como estamos ya en zona matemática,
agrupamos términos con incógnita de términos que no la tienen y hacemos un despeje. En este caso despejamos la temperatura de equilibrio y nos da como resultado 17,33 grados centígrados. ¿Vale? Si el ejercicio nos hubiera dado los calores específicos en grados Kelvin, tendríamos que haber pasado la temperatura a grado Kelvin. Bueno chicos, nos vemos en la próxima clase.